Carrillo. Benjamín Carrillo. Hola, doctor. Hola, ¿cómo estás, Gonzalo? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo te trata la vida? Pues bien, acá andamos. Allá anda. Bienvenido a Cuestión de Enfoques otra vez. Pues yo sabes que hablar de temas novedosos como con los que tú planteas me entusiasman mucho. Ahora, ¿qué tema traes? Platícame. Pues traemos teletrabajo y administración pública un poco para abordar qué tanto se ha acelerado el proceso del teletrabajo a partir de esta emergencia que vivimos. Lo que yo plantearía para este segundo programa es hacerlo por bloques, hacer 4 bloques en donde abordemos ciertos temas relacionados justamente con el teletrabajo y la administración pública, doctor. Perfecto, estoy a tus órdenes. Muy bien, pues primero yo quisiera partir de una idea que desde que inició la emergencia y la necesidad de implementar el teletrabajo, que me parece que he interiorizado y que me gustaría iniciar este debate. Primero, me parece que tendríamos que considerar que el teletrabajo en medio de la emergencia sanitaria no es un periodo normal. Eh, Tendríamos que considerar que no estamos implementando esto en medio de justamente de esta emergencia, y que para su aplicación en futuras ocasiones y para su adopción tendría que considerarse este aspecto por todo lo que tiene que ver con el tema social, el tema de la gestión de las personas, el tema normativo, todo esto. Nada más, esa es una primera idea. Ahora bien, para iniciar un poco con el tema, con el primer bloque, yo planteo este cuestionamiento. Teletrabajo en la administración pública. ¿Contamos con un marco jurídico adecuado para ello? Bueno, a ver, mira, vamos a empezar de dos formas. Lo primero que me gustó es tu palabra, acelerando. O sea, la pandemia aceleró, provocó que fuéramos conscientes que el teletrabajo existe. Tengo ahí una estadística, más o menos, estas estadísticas hay que tomarlas con mucha reserva, en la que dice que antes de la pandemia, el 50% de los hombres de más de 50 años hacía de alguna manera teletrabajo. No fijo, no esporádico, fijo. Y esto viene de que desde hace muchos años, unos 15, 20 años, tenemos elementos remotos que nos permiten estar comunicados con el centro de trabajo. Y entonces lo primero que tendríamos que definir es qué entendemos por teletrabajo, ¿no? Y entonces, si entendemos como teletrabajo una jornada de 8 horas en la que yo voy y checo una tarjeta en mi casa, y después de 8 horas checo otra vez la tarjeta en mi casa y me doy 1 hora para comer, pues estamos viendo las cosas equivocadamente. Y entonces, a tu pregunta muy clara es, ¿hay un régimen jurídico para el teletrabajo? Sí, trabajo a domicilio. Artículo 311 a 330 de la Ley Federal del Trabajo, que no es nada reciente y tiene desde los años, desde que se publicó la nueva ley en 1970. O sea, no es nada nuevo. Lo que pasa, lo nuevo es que se haga por medios electrónicos. Me explico, la costurera que se llevaba el material a su casa, ahí elaboraba la prenda y a la semana llevaba el mismo material a la empresa y le pagaban por pieza o le pagaban por hora, dependiendo del contrato la relación a la que se llegara, ¿no? Ese es un punto. Entonces, la regulación sí está. Otro elemento, con la expansión de los medios electrónicos, el año pasado, 19, es decir, mucho antes de la pandemia, que se pensara en la pandemia, el Senado pasó una reforma
adicionando un capítulo 12 bis a la Ley Federal del Trabajo que contiene 5 articulitos. Y es una ley en blanco. ¿Por qué es una ley en blanco? Porque el último de los artículos que propone dice, bueno, pero este trabajo es tan especializado y técnico que dejemos que lo hagan una norma oficial mexicana. Y ahí establezca todas las características de este teletrabajo. Hasta ahí lo que tenemos de regulación formal como la conocemos. Ahora vayamos a lo que creo que es novedoso. ¿El teletrabajo qué es? Pues una nueva forma de organización, pero ahora veámoslo al revés. Es un derecho del trabajador, no una obligación, sino por qué solamente ciertos trabajadores podrán acceder al teletrabajo y no todos. ¿O no puede exigir un trabajador el derecho a trabajar a distancia? Esa sería la primera pregunta. ¿Por qué unos, y viene con la estadística, por qué unos que tienen un puesto en la jerarquía, en la parte de mando de las organizaciones, sí trabajan a distancia? Y los operativos, los enlaces o los jefes de departamento o los subdirectores tienen que seguir trabajando el estilo tradicional de disculpa la palabra, de la hora nalga en una oficina. ¿No también será un derecho que tengan todos los trabajadores a poder utilizar estos medios para trabajar a distancia? Esa es mi primera pregunta. Claro. Es decir, que el teletrabajo desde esa perspectiva no se ha visto como un privilegio, sino como una condición. Se está viendo como si fuera un castigo. Yo creo que es al revés. Claro. Es un derecho que puede tener cualquier trabajador. Todavía, tú lo viviste, o no sé si no te tocó vivirlo ya, pero en mi época, cuando yo empecé a trabajar en la administración pública, la lealtad se demostraba hasta que el secretario particular del jefe le hablaba a uno y le daba la autorización para irse a su casa. Vamos, en una verdadera falta de productividad total, en la que tenías muchas personas esperando a la instrucción del jefe. Claro. Se me hace totalmente absurdo y desleal, fíjate, desleal de la organización hacia sus trabajadores por la baja productividad. Aquí, digo, un poco tocando otro tema que tiene que ver, que está relacionado, pero en la mañana revisé una publicación que señalaba que en el caso español, el Ministerio de Trabajo ya había redactado un anteproyecto de la ley de teletrabajo. Y en este camino, yo destacaría dos cosas, digo, un poco como para sentarlas y dejarlas ahí sobre la mesa. Primero, que las empresas deben de pagar en su totalidad, digo, aquí aplicado un poco al sector privado, los gastos en los que incurre el trabajador desde su casa, tanto en los directos, como en gastos directos como indirectos. Y luego un segundo apartado, que esta ley, esta iniciativa, un anteproyecto, perdón, del Ministerio de Trabajo en España, decía derecho al horario flexible. Es decir, todo un cambio de paradigma en la forma de entregar resultados. Estoy de acuerdo, pero fíjate, y qué bueno que habla de cambio de paradigma, pero el cambio de paradigma debe ser total, ¿eh? Ellos siguen pensando la relación laboral como la pensaban hace 50, 60 años. La siguen viendo como una relación primero casi exclusiva entre un patrón y un trabajador, casi con horarios, y lo están viendo como, ojo, una obligación del trabajador que le tiene, y por lo tanto el patrón tiene que dar una serie de, está obligado a conceder una serie de circunstancias al trabajador para que desarrolle desarrolle la actividad. Yo creo que hay que verlo con otra óptica totalmente distinta. Vamos, o sea, ponte a pensar, ¿quién aplicar riesgos de trabajo en una casa cuando está uno trabajando para un patrón? Y entonces, ¿cómo le van a hacer?
Entras al baño, a tomarte una ducha, entras a tomarte una ducha, estás en el horario de trabajo, te accidentas y es un riesgo de trabajo. ¿O cómo le van a hacer para medir el riesgo de trabajo? De las 8 a las 14 horas que está el horario formal, si te accidentas es de trabajo. Pero si a las 14 horas con un minuto, que ya no estás en el horario de trabajo, te accidentas, ya no es de trabajo. O sea, ¿a qué me refiero? Están queriendo ver estas nuevas realidades a partir de las tecnologías que tenemos disponibles con las relaciones antiguas de trabajo. Por eso hay que distinguir entre trabajo a distancia de teletrabajo, porque el teletrabajo implica una oficina virtualmente ampliada, ojo, pero un hogar virtualmente ampliado. O sea, se rompe esta idea de hogar-oficina. Y entonces la relación tiene que ser totalmente distinta, porque además está vinculada con la productividad, no con el tiempo de trabajo, ¿no? Vamos, una gente que logra producir en 20 minutos lo que una gente en 3 horas sentado en una oficina, ¿cómo vas a retribuir ese trabajo, esa creatividad? Pero es una pregunta, ¿eh? Es algo que en la administración pública burocrática, vertical, autoritaria, pues eso les hace, disculpa la palabra, era muy de mi padre, chiraspelas, ¿no? Les hace cortocircuito en la cabeza. Claro. ¿No? No tener aquí al empleado para que yo le diga qué hacer y nada más mandarlo a llamar para verle la cara y decirle yo mando. Híjole. Eso es parte de la relación de trabajo autoritaria que rompe este esquema del teletrabajo, los medios electrónicos y el trabajo más horizontal en la administración. Okay. Hay un concepto que acabas de tocar, doctor, productividad. Y entonces eso me llevaría a retomar el segundo bloque. Que un poco el planteamiento es si existen las condiciones laborales necesarias para la implementación del teletrabajo en las administraciones públicas. Aquí, cuando yo un poco me refiero a administraciones públicas, pues sería tocar no solamente la realidad federal, también tocar la realidad municipal o la realidad del ámbito estatal. Por ejemplo, por tocar ahí algunos puntos, espacio físico, infraestructura tecnológica e incluso la adopción de habilidades digitales. A ver, yo te lo voy a contestar de una manera muy, muy rápida y muy sencilla. Las condiciones de software, de hardware, de plataformas, de infraestructura, de procesos para poder llevar a cabo un trabajo a teledistancia efectivo, donde se pueda garantizar la seguridad de la información, el flujo en la transferencia de la misma y evitar que haya una mal uso de datos personales al salir la información de un centro físico y dispersarse por distintos hogares, solamente la van a tener algunas instituciones federales. Algunas. Banco de México, Poder Judicial, IMSS, Hacienda, bancos, no todas las dependencias, ni mucho menos todas las entidades. Ya olvídate de los estados y los municipios, ¿no? Porque bueno, el teletrabajo no solamente es vete a tu casa y estate comunicando cada media hora para ver qué estás haciendo, ¿no? El teletrabajo implica toda una nueva forma de trabajar. Es el punto fundamental. Y entonces imagínate, hablando de productividad, un jefe que no sabe, no tiene clara su visión y su misión, y su única presunción es que tiene 50 personas subordinadas a sus servicios y no sabe ni para qué, ni qué producen, ni cómo generarles el mejor rendimiento, pues el teletrabajo le hace roña. Claro. ¿Qué van a hacer si él no sabe qué les va a pedir?
sin duda. Y te puedo dar muchos ejemplos de oficinas en las que no tienen ni idea de qué hacen, ni cómo aprovechar la gente y cómo darle valor agregado a la gente. Y entonces sus tareas las convierte en rutinarias, sin valor agregado, y eso en el trabajo a teledistancia no se produce, no hay mayor productividad. ¿No? Ese es un punto fundamental. Las organizaciones públicas y privadas todavía no están orientadas a resultados. Exactamente. En la medida que lo orientas a resultados, puede ser teletrabajo. Si no, ¿cómo mides la productividad? Exactamente. ¿No? Ese es el punto fundamental. Sí, sin duda. Y la pregunta es, ¿cuántas entidades públicas y privadas están preparadas para eso? Sí, claro. Ahí digo, nada más para un poco sumarme a lo que ya nos comentaste. Yo incluí, por ejemplo, el tema de la dificultad en las administraciones públicas municipales y estatales, justamente, como ya lo mencionaste. Y otra parte por ahí es la adopción de habilidades digitales de los servidores públicos, yo diría que operativos, que también es otro tema que ya nos comentaste. A ver, eso sí yo ya sería un poquito más escéptico, ¿no? Cuando una gente me dice, salvo de muy baja preparación o profesionalización, que no puede operar medios digitales, le tiras el argumento con su Facebook. Sí, claro. No, para el Facebook y el chat, ¿no? Pero para las cuestiones digitales no se les da. No se les da constante de trabajo. Pero eso no es el punto. El punto es que no se trata solamente de darte un chat o darte un webinar o darte un Zoom o un Moodle. No se trata de eso. Se trata de cambiar los esquemas de trabajo. Para que se pueda hacer, por ejemplo, un trabajo a distancia en un área pública donde fundamentalmente se hacen trámites, tiene que haber una plataforma robusta de intercambio de información que permita la interoperabilidad entre las áreas. Si eso no existe, la necesidad de contacto físico, intercambio de papeles, no se puede eliminar. ¿No? Si el área financiera sigue teniendo la necesidad de pasarle un oficio al área de recursos humanos para que quede constancia que se cumplió en tiempo los distintos plazos de las normas, no se puede hacer teletrabajo. Tiene que haber plataformas bien integradas de trabajo entre las organizaciones. Entonces, por eso, el teletrabajo que estamos viviendo es un teletrabajo, disculpo otra vez la palabra un poquito, ¿cuál será? Culinaria, sancochada, ¿no? Seguimos reproduciendo este esquema aislado, incomunicado, vertical, entre el jefe que le transmite instrucciones al empleado a distancia, pero que no hay procesos integrados donde las organizaciones mejoren su productividad. Y entonces por eso se sienten que no están trabajando, no están produciendo. Estoy de acuerdo. O sea, teletrabajo no es mandar a la gente a su casa. Sí, eso que quede claro. Es mucho más profundo. Ahora, un poco ya para pasar al tercer bloque, yo creo que este segundo bloque lo notamos bien. Hay una parte ahí que me parece que está un poco invisibilizada, como algunos temas que tengan que ver con cuestiones de género. Y entonces, en este camino, yo me pregunto si las mujeres que trabajan en el servicio público y la implementación del teletrabajo, si con esta, digamos, esta nueva forma de llevar a cabo las actividades, desde el hogar se estarían perpetuando las desigualdades o no. A ver, mira, vamos a dividirlo en dos, otra vez. En la normalidad, el teletrabajo para las mujeres era una forma de liberarlas de ciertas cargas en la oficina o en el hogar. Como a los hombres también se les libera.
esta idea que te digo que la frontera entre la casa y la oficina se pierde, ¿no? Ujú. ¿Por qué un servidor público, un mando, debe utilizar teléfono celular? Pues porque permite aprovechar mejor las horas de traslado de cualquier servidor público. Por ejemplo, y voy a hablar al género, el hecho que tú como política pública, en vez de restringir el uso de teléfonos celulares, teléfonos móviles, lo extendieras a toda la organización, pues la organización se beneficiaría porque ya no es un lujo, es algo, es un instrumento, una herramienta de trabajo en cualquier organización del siglo XXI. Entonces, en ese sentido, el, el medio electrónico remoto había liberado al hombre y a la mujer de ciertas tareas que antes lo tenían atado físicamente. El problema es que muchas de las tareas en el hogar no se pueden hacer electrónicamente, son físicas. Y ahora sí, ahí entra lo que tú dices. En las tareas físicas que no se pueden hacer a distancia, como es la atención de las personas, como es el cuidado de los hijos, como es el quehacer de la casa, ahí sí sigue imperando roles sociales que perjudican a la mujer. Pero esto es más allá del teletrabajo. Diremos que la pandemia, no el teletrabajo, la pandemia profundizó estos problemas en los hogares del mundo, no solamente los mexicanos. Y entonces encuentras que los patrones culturales de dominación se recrudecen en Claro. estos momentos de crisis. Pero eso es aplicable a los niños, a los discapacitados, a los ancianos, ¿no? En un momento de crisis, los que más sufren son los más débiles sociales. Y uno de los sectores que ha sido desfavorecido tradicionalmente pues es el sector de la población de las mujeres, la cuestión de género, ciertamente. Ahora, pero si tú me dices el teletrabajo como una fórmula para poder ayudar a resolver estas diferencias, pues puede ser que sí, bien planeado, ¿no? Bien estructurado, ¿no? Aquí en este camino yo lo que propongo un poco, bueno, primero quisiera retomar las declaraciones que hizo ayer el presidente de la República al señalar que las mujeres realizan de mejor manera las tareas de cuidado porque los hombres somos más desaprendidos. Y justamente aquí yo quisiera cuestionar ponerlo sobre la mesa y cuestionar ese apartado porque justamente esto es lo que me parece que nos está afectando como sociedad. Y el teletrabajo solamente quizá sea otro mecanismo que lo hace más visible, además de la emergencia sanitaria. Y entonces aquí, lo que yo un poco propondría desde la organización o desde la gestión de las personas en las instituciones públicas sería mayor capacitación, mayor sensibilización, sobre todo en temas relacionados, por ejemplo, con nuevas masculinidades, en donde los hombres se capacite, se habilite, se dé información para que los hombres pues ejerzamos con mayor responsabilidad las tareas domésticas y de cuidado ya sea de hijos o de personas que requieran alguna necesidad, para que aquí se equilibren, porque de lo contrario, esto sí puede, por ejemplo, generar, acentuar esta desigualdad de la que yo un poco planteaba en la pregunta. Es decir, desde mi punto de vista, sin perspectiva de género, el teletrabajo puede acentuar incluso el enfrentamiento de las mujeres en posiciones directivas. Entonces, yo sí creo y considero que, por ejemplo, se tiene que al menos cuestionar este planteamiento de que del rol tradicional de las mujeres. Y justamente, pues, ni más ni menos, y sin ánimo de señalar únicamente al presidente, porque seguramente es lo que piensa un sector amplio de la población, pero sí cuestionarnos esto, ¿hacia dónde vamos?
cómo tendríamos que construir una sociedad que ejerza roles de manera distinta y sobre todo en beneficio del desarrollo humano, más allá de solamente un sector. Entonces, yo ahí lo único mi punto que quiero dejar, digamos, en la charla es que sí teletrabajo, sí, pero considerando implementarlo con perspectiva de género. Sí, pero el comentario que haces tú es válido para todo. A ver, Claro. la justicia siempre, si no incorpora una perspectiva de género, seguirá favoreciendo perjudicando a las mujeres. La respuesta es sí. La educación es una perspectiva de género, seguirá favoreciendo a los hombres. La respuesta es sí. O sea, el problema es un problema de transversalidad. Claro. Si me dices que el teletrabajo puede generar desigualdades mayores si no hay una política de género, la respuesta es sí, pero como puede ser en cualquier parte. Sí, claro. Es a lo que me refiero. El teletrabajo en sí no tiene por qué incrementar por sí mismo la diferencia de género. El problema es que no hay una política transversal de género aplicada correctamente en las organizaciones públicas y privadas. Ese es el punto fundamental y al final seguimos teniendo roles tradicionales apuntalados por personajes políticos como el que tú dijiste, o como, para que no digan que somos anti López Obrador, como el del comentario de las lavadoras con dos patas de Fox, que es terriblemente estúpido, ¿no? O sea, no sé, y el comentario del presidente de ayer va por ahí, ¿eh? O sea, ahorita no le decimos el calificativo porque es el presidente de la República, se lo decimos a Fox porque ya dejó de serlo, pero son verdaderamente comentarios fuera de lugar y que en vez de perjudican lo que la sociedad mexicana o lo que muchos en la sociedad mexicana queremos que sea el futuro, un futuro con mayor equidad de género, que es lo que andamos buscando, y yo creo que el teletrabajo, como cualquier otra cosa, con una buena política de género, pues puede aumentar la productividad. Ojo, no quiero terminar este webinar sin decir que, si bien es cierto el teletrabajo aumenta la productividad, uno de los defectos del teletrabajo, y que ese sí es muy importante y por lo tanto no puede ser solo teletrabajo, es que las organizaciones pierden creatividad, innovación, cohesión, identidad, si no hay una relación más directa entre las hombres y mujeres que trabajan en una organización. O sea, tiene sus ventajas, pero no es la solución. Entonces, yo sí, mi ideal de teletrabajo es una combinación entre parte basado en trabajo a distancia, pero también tiene que haber una interacción directa entre los individuos que les permite generar innovación, creatividad, pertenencia, ponerse la camiseta, sentirse parte de una obra común, que eso pues sigue siendo necesario. Y es lo que extrañamos de esta pandemia, ese abrazo que siempre, aunque sea sin palabras, ese saludo, aunque sea sin mayor signo que un shake the hands, sacudirse las manos, siempre genera una pues mayor sensación de compromiso con el otro. Esto el teletrabajo no lo sustituye. Sin duda. Estoy de acuerdo con eso, doctor. Y ya un poco para cerrar, un poco plantear, ya dimos algunos elementos. ¿El teletrabajo de verdad llegó para quedarse en la administración pública? El teletrabajo ya llegó hace 30 años. Lo que pasa es que hasta ahorita nos estamos dando que sirve más de lo que lo utilizábamos. O sea, no solamente sirve para decir, ya viene el jefe y tienes que estar aquí para que te vea. Sirve para muchas otras cosas. Lo que pasa es que la pandemia lo he hecho 2, 3 veces, nos dio un manotazo en la cara y nos dijo, despierta, esto ya existía, no es nuevo, es una normalidad que ya tenías si tenías adormilada. Aprovecho de la mejor manera. Esto ya existía, no lo estábamos aprovechando. Esto no tiene que sustituir la clase, la clase presencial. La puede apoyar, pero no la sustituye.
Y eso es un punto fundamental. De acuerdo. Ahí yo quisiera nada más, anoté algunos conceptos. Desde mi punto de vista, sí llegó para quedarse, se va a adoptar, pero para que sea bien aplicado, no es necesariamente compatible con la austeridad. Con la austeridad, de lo que ahora se llama austeridad. Me estás metiendo, y ya estamos sobre el tema. Primero es como el bolero. Los boleros no llegaron para quedarse, es la polca transformada. Si entendemos este concepto no estamos en nada nuevo, le estamos dando un giro por lo que está pasando. Claro. Y el siguiente elemento, cuando en la ley de austeridad republicana o en los 50 puntos del presidente sobre la austeridad, dijo que no iba a invertir en TICS, simplemente esa propuesta es tan inconsecuente, o el calificativo que le quieras poner, como lo que dijo respecto a las mujeres el día de hoy. Es una verdadera inconsecuencia no invertir en TICS en una sociedad como la que vivimos. Claro. Y ahí hay que hablar capacitación, porque como bien lo dijiste, no nada más es pues te llevas tu computadora y ahí a ver cómo le haces, sino capacitación de cómo sería la entrega de resultados, justamente trabajar por orientación a resultados, lo que tenga que ver con cómo desarrollan su trabajo, incluso con la familia. Son varios aspectos de capacitación, infraestructura, ciberseguridad, o sea, son varios puntos para que sea bien aplicado. Para empezar, alinear procesos. Claro. Que todo mundo haga lo mismo. Y eso llevamos haciéndolo en la administración pública 20 años. Y lo que está pasando puede darnos un paso hacia atrás. Pero eso puede ser tema de otra conversación de cuestión de enfoques. Claro que sí, doctor. Pues yo creo que con esto cerramos el tema del teletrabajo. Pues no lo cerramos, abrimos una incógnita a nuestros amigos que están allá atrás escuchándonos y por favor, ya saben, si les gustó, compartan un like. Gracias, doctor. Al contrario, gracias a Portal de Administración Pública por esta oportunidad de platicar sobre cuestión de estos enfoques que podemos tener distintos tú y yo. La gente